percepción, una conciencia más renovada, más santificada, Señor, de que Tú estás con nosotros todos los días, en cada segundo de nuestra vida, Señor. Solo de esa forma, Jesús, nuestra alma, Señor, ya no será tan influenciada por los temores, por las incredulidades, por las preocupaciones, por las angustias, Señor, que recibe, Señor, por el bombardeo constante e incesante de este mundo que va en decadencia, que va cada día para peor, Señor. Pero esto es una señal de que Tú estás vivo y de que Tu venida está cerca. Ayúdanos, Espíritu Santo, a marcar, Señor, con mayor intensidad el carácter de Jesús en nuestra vida. Que podamos, Señor, conocerte cada día más, Señor. Y que podamos así, Señor, luchar con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, negligencia, con aquellos pecados que todavía estamos endurecidos hacia ellos y no lo vemos. Señor, no nos redarguye, no nos hace doler nuestra alma por ofender Tu santidad, Señor. Ayuda a Tu pueblo, Señor. Amén. Oh Jesús. Semana pasada terminamos una serie muy maravillosa, una serie muy edificante, como los montes de Dios. Y esta semana, pues, en esa búsqueda, en ese clamor, en ese ruego que tiene todo aquel que está puesto delante del pueblo de Dios por Dios mismo. Mirando los evangelios, algo que siempre debemos estar haciendo, debemos de autoevangelizarnos. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando usted se expone a los evangelios, usted se está autoevangelizando. Siempre debemos estar autoevangelizándonos, porque de esa forma garantizamos la imagen de Cristo en nuestra vida con mucha frecuencia. Y también con mucha frecuencia vamos a ser llevados nuevamente al arrepentimiento como la primera vez. Ya que el arrepentimiento no es algo circunstancial o temporal en un momento de nuestra vida, sino es el diario caminar del creyente. Porque siempre que vamos a la palabra, somos redarguidos de algo, por algo. Y entonces el arrepentimiento se pone delante de nosotros. Precisamente, pues, leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 1, voy a estar leyendo la Reina Valera 60. Vemos, pues, el capítulo 1 al principio, prácticamente como un resumen cronológico de los sucesos que han venido pasando: el nacimiento de Juan el Bautista, su ministerio, el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, la tentación en el desierto de Jesús. Y luego en el versículo 14 nos dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Lo primero que yo noto acá es lo siguiente: que el evangelio tiene una asociación directa y estrecha con el reino al cual representa. Por eso es tan delicado entonces escuchar, predicar o vivir un evangelio distinto al que ya se nos fue presentado y se nos fue anunciado. Y esto hoy día cobra mayor relevancia, porque sabemos que hay infinidades de evangelios hoy día que parecen una cosa de Hollywood, a veces en lo que uno escucha o en lo que se basa, o cuál es el fundamento de muchos líderes o de muchas organizaciones, de muchas iglesias, dándonos entonces a entender que hay una distorsión o sencillamente un evangelio distinto al evangelio del reino de Dios. Entonces, si se tiene un evangelio distinto al que ya fue anunciado y al que fue establecido por mi Señor Jesús y afirmado por los apóstoles, entonces no estamos predicando el reino de Dios. No estamos predicando
predicando el reino de los cielos. Es decir, no se puede pretender decir que somos ciudadanos del reino de los cielos si estamos, como yo lo acabo de decir, viviendo, enseñando, escuchando o hablando de un evangelio distinto. Y dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay una entonces clara y estrecha relación entre el evangelio que Jesús predicó y el reino de los cielos que Él vino a representar. Pero esto es muy interesante porque estas palabras de Jesús no fueron originalmente dichas, es decir, no fueron dichas por primera vez, mejor dicho, de su boca. Esto lo venía anunciando otra persona antes que él. Mateo, vamos a Mateo. Aquí voy a leer la Nueva Biblia Viva. Mateo capítulo 3, verso 1. Dice el Evangelio de Mateo: en aquellos días, Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siglos atrás, el profeta Isaías había hablado de Juan y lo describió así: una voz clama en el desierto, preparen el camino al Señor, que nada le estorbe a su paso. Eso está en Isaías 43. Juan usaba ropa hecha de pelo de camello y se la sujetaba con un cinto de cuero. Su alimentación consistía en langostas del desierto y miel silvestre. Toda la gente de Jerusalén, de todo el valle del Jordán y de toda Judea iba al desierto a escucharlo. A los que reconocían que eran pecadores, Él los bautizaba en el río Jordán. Y cuando vio que entre los que iban a bautizarse había muchos fariseos y saduceos, les dijo: crías de víboras, ¿quién les dijo que así podrán escapar de la ira de Dios que vendrá sobre ustedes? Demuestren antes de bautizarse que están arrepentidos. No crean que les basta con decir que son descendientes de Abraham, porque Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha está lista para talar los árboles que no den fruto y arrojarlos al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados, pero después de mí vendrá alguien que es más poderoso que yo, y Él le bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo ni siquiera soy digno de desatar sus zapatos. Él está listo para separar la paja del trigo, quemará la paja en un fuego que nunca se apaga y guardará el trigo en su granero. Es interesante que la posición de condenación eterna y de salvación eterna forma parte del mensaje del reino de los cielos llamado Evangelio de Jesucristo. Entonces, aquí tenemos uno de los principales problemas de muchas veces de los evangelios que hoy día se predican, porque solamente se enfatiza un solo lado de la moneda. Pero aquí pasa algo muy interesante. A ver, arrepiéntese de su pecado porque el reino de los cielos se ha acercado. De Jesús, que predicaba Juan, que si usted se da cuenta es prácticamente el mismo mensaje que empezó a predicar Jesús, o fueron sus primeras palabras públicas que fueron capturadas, hacen una alusión directa a Juan el Bautista. Pero lo interesante de este mensaje de nuestro Señor Jesús y del profeta Juan el Bautista es que cuando ellos hablan de que el reino de los cielos se ha acercado, de que el reino de los cielos ya está presente, ellos se están refiriendo a un mensaje profético anunciado siglos atrás y que está presente en uno de sus profetas, como es el profeta Daniel. Este mensaje se llama el reino de los cielos, porque revisando los evangelios, Jesús le puso mucho énfasis y enseñó muchísimo sobre el reino de los cielos. Usted se va a dar cuenta a lo largo de estos mensajes que Jesús usó muchas parábolas, muchas frases, porque a Él le urgía
que la gente entendiese qué era el reino de los cielos, cuál era la importancia del reino de los cielos, por qué era necesario entrar al reino de los cielos. O sea, todo o buena parte del mensaje de nuestro Señor Jesús que usted puede notar en los evangelios, las veces que usted lee sobre todo las parábolas, usted va a encontrar esta frase: el reino de los cielos es como, el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es. Son frases que usted lo va a encontrar esparcidas por todos los evangelios. Entonces, si esto es tan relevante y forma parte trascendental del mensaje de mi Señor Jesús, la iglesia entonces debe profundizar en estas cosas y no simplemente definir el reino de los cielos como el lugar espiritual donde Dios gobierna sobre todas las cosas. Creo que si eso hubiese sido solamente lo que el Señor hubiese querido enseñar, lo hubiese hecho una sola vez y en un solo momento. Pero el que le haya dedicado tanto a este mensaje para explicar muchas cosas, muchas características sobre este punto en particular, es porque cobra mucha relevancia. Y todo parte de que el evangelio que se predica, que se enseña, que se vive, es el mensaje que representa y que viene del reino de los cielos. Entonces, no podemos, como ya lo acabo de decir, es incongruente, es incoherente decir que se está predicando el evangelio, o mejor dicho, que estamos en el reino de los cielos y se está predicando un evangelio distinto al que está establecido. Por eso es tan importante la lupa, el discernimiento sobre este tema. Arrepiéntanse de su pecado porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, ¿qué es este reino? ¿Dónde fue anunciado este reino del cual Juan el Bautista basó su mensaje para decirle a los judíos que entendieran, que ellos entendían su mensaje? Porque fíjense que las veces que Juan el Bautista predicaba esto, o las veces que mi Señor Jesús hablaba esto, porque recuerda que principalmente su mensaje era a los hijos de la casa de Israel, es decir, a los judíos, le entendían. No decían, pero ¿qué clase de mensaje es este? ¿Qué palabra novedosa es esta que este supuesto profeta está trayendo? Me estoy refiriendo a Jesús. No. Usted puede ver que lo atacaban porque decían que era Dios, ellos no creían que era Dios, por muchas otras cosas, pero nunca, jamás le atacaron el mensaje novedoso que supuestamente estaba trayendo, porque no era algo nuevo. Entonces, ¿dónde vemos esto? ¿De dónde ellos sacaron esto? Y que fue establecido y fue predicado de esta forma. Es decir, cuando ellos decían el reino de los cielos se ha acercado, o este reino se ha acercado, es porque entonces ya ellos tenían conocimiento de que un reino iba a venir. Y que ahora se les estaba diciendo, bueno, ese reino que ustedes conocen ya llegó, está aquí. Y los judíos entendían y aceptaban estas palabras de Juan el Bautista. Y luego con el mensaje de Jesús también la aceptaban. Entonces, ¿de dónde los judíos tenían este conocimiento o este anuncio que anunciaba este supuesto reino? Vamos a Daniel, capítulo 2. Ese era el único mensaje de Juan el Bautista. Usted no encuentra referencia al mensaje de Juan el Bautista de otros temas, sino era ese: el reino se ha acercado, arrepiéntense. Ese era su mensaje. Daniel 2, voy a estar leyendo la PDT. Bueno, y usted sabe, el rey este de la época de Daniel tuvo un sueño y mandó llamar a todos los brujos, los agoreros de su reino. Ninguno le pudo dar la interpretación. Estaba tan molesto que prácticamente le puso un ultimátum a los agoreros, a los brujos, a todo el mundo: necesito que alguien me diga qué es lo que significa, porque si no me dicen lo que significa, hasta aquí llega todo. ¿Está? Porque él sabía, este hombre que no era nada espiritual, era un rey, no tenía estos conocimientos ocultos o espirituales, pero él sabía que ese sueño significaba algo. Así que él hizo todo su empeño para lograr entender dicho sueño. Y en esto pues alguien le dice: mire, ahí hay un siervo que es hebreo, pero está aquí entre nosotros, ¿viste? A lo mejor consúltele al Dios de él a ver si el Dios de él le puede dar la interpretación de ese sueño, porque nosotros pues, los dioses de nosotros no nos quieren decir, no nos dicen qué es lo que significa ese sueño. Y este rey acepta que Daniel venga. Y Daniel pues dice: bueno, yo no soy profeta, o sea, yo soy un simple servito. Ya pues sabemos que sí fue un profeta. Pero él ora a su Dios
y le dice al rey, mi rey, déjeme que yo voy a orarle a mi Dios, denme un tiempo. Y yo sé que mi Dios me va a contestar. Y lo que mi Dios me diga, yo se lo voy a decir a usted. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Daniel sobre este sueño. Majestad, versículo 31. Daniel 2:31. Majestad, en su sueño, usted ve una estatua muy grande frente a usted. Es una estatua enorme y muy brillante, pero su aspecto causaba terror. La cabeza de la estatua era de oro, los hombros y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Esta es la famosa representación de la estatua de varios reinos que a lo mejor muchos cristianos manejan porque se ha representado bastante en películas, en imágenes, en estudios bíblicos, en escuela dominical. Pero vamos a seguir mirando qué es lo que dice. Mientras la miraba, una roca se desprendió sin que nadie la moviera y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y barro y los pulverizó. Enseguida todo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro se despedazaron y se volvieron polvo. Parecía como el polvo que sobra cuando se trilla el trigo en verano, pero el viento se lo llevó todo sin dejar rastro. Luego la roca se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Ese fue el sueño y ahora le voy a decir al rey lo que significa. Usted es el más importante de los reyes. El Dios de los cielos lo ha elegido y le ha dado poder y riquezas. Dios lo ha puesto al mando de los hombres, de los animales salvajes y de las aves del cielo. Usted es esa cabeza de oro de la estatua. Después de usted vendrá otro reino, pero ese reino no será tan importante como el suyo. Luego vendrá un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Después habrá un cuarto reino que será tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro es más fuerte y destroza todo, de igual manera ese cuarto reino destrozará a todos los demás. Pero usted vio que los pies y los dedos de la estatua eran en parte de hierro y en parte de barro. Pues eso quiere decir que este reino estará dividido y tendrá solo un poco de la estabilidad del hierro, porque usted vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Es decir, que así como parte de los pies y de los dedos eran de barro y la otra parte era de hierro, de igual forma el reino será en parte fuerte y en parte débil. Y así como usted vio que se mezclaban el hierro y el barro, también los pueblos se mezclarán entre sí. Pero por más que se mezclen, no serán un solo pueblo, como tampoco el hierro y el barro se mezclan totalmente. Y durante ese tiempo, escuchen, el Dios del cielo creará un reino eterno que no podrá ser destruido. Ese reino no quedará en manos de extraños, al contrario, ese reino destruirá y superará a todos los demás reinos. Es un reino que durará para siempre. Majestad, usted vio una roca que se desprendió de la montaña sin que ninguna mano la empujara. Esa roca destrozó el hierro, el bronce, la plata y el oro. Eso significa que el gran Dios le estaba mostrando lo que pasará en el futuro. Ese es el sueño y la interpretación que es completamente cierta. Voy a leer los dos últimos versos con la versión TLA de Daniel 2. Dice: sin embargo, en esos días, el Dios del cielo, escuche esto, enviará un rey que reinará para siempre y al que nadie podrá vencer. Al contrario, será Él quien destruya los otros reinos. Eso es lo que significa la piedra que nadie arrojó y que destruyó la estatua. Su majestad, esto es lo que el gran Dios quiere que usted sepa acerca del futuro. Tanto el sueño como su significado son verdad y todo pasará como se lo ha dicho. Entonces, fíjense cómo vemos aquí el cuadro de que la TLA dice rey. Las otras versiones dicen reino.
Por eso Jesucristo cuando predica dice: arrepentíos y convertíos. Primero, porque este reino viene a destruir. ¿Qué es lo que miramos en Mateo 3? Donde el profeta Juan el Bautista le dice a los fariseos que se tenían que arrepentir porque el que venía después que él tenía el poder para separar el trigo de la paja y quemar la paja en el infierno, destruir. Viene el rey y viene a poner el trigo para un lado y la paja para el otro. Entonces el mensaje que Juan el Bautista predicaba era la interpretación final de este sueño que todos habíamos conocido. Es este reino inconmovible, eterno, sublime, que está por encima de todos los demás gobiernos. Y es esa roca que se desprende, que destruye y luego se pone por encima de los demás gobiernos y crece de una manera sobrenatural. Aquí vemos entonces el anuncio profético de la predicación del Evangelio de Jesucristo, que representa el reino del cual Él viene. Y me llama poderosamente la atención que la TLA no dice reino, sino dice que vino un rey, que es eterno y que está por encima de todos y va a destruir a los demás reinos. Vemos entonces ahora cómo el mensaje del reino de los cielos cobra mucho mayor sentido. ¿Y por qué entonces la predicación del profeta Juan el Bautista y la predicación de mi Señor Jesús comienza: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? Arrepiéntanse, porque ustedes, se lo voy a traducir para que me lo entiendan, se lo voy a interpretar. Arrepiéntanse, porque el reino que Dios anunció a través de Daniel acaba de llegar. Y ustedes saben que ese reino viene a traer destrucción, porque viene a separar la paja del trigo y la viene a quemar. Así que si no se arrepienten, van a perecer. ¡Wow! Ahora usted comprende mejor estas palabras, que no es un simple llamamiento al arrepentimiento, que igual sigue siendo poderoso, sigue siendo la base fundamental del Evangelio. Por eso que el mensaje del Evangelio no comienza con Dios te ama, no, comienza con arrepentidos y convertidos. Esa es la frase, esa es la primera palabra que encontramos en el Evangelio. Porque ese reino que fue anunciado en Daniel, proféticamente hablando, ya estaba cumpliéndose. Es decir, ese mensaje profético de Juan el Bautista y que mi Señor Jesús afirmó con mucho más énfasis, confirmaba el cumplimiento profético de esa visión que tuvo Daniel. Arrepentidos y convertidos, porque ese reino inconmovible, que nadie entiende cómo salió, pero logró destruir y le cayó encima las estatuas y se estableció, está entre ustedes y viene a quemar la paja y a separarla del trigo. Ahora usted entiende entonces la importancia y la relevancia que tiene este mensaje, o va a empezar a entender mejor la profundidad de lo que es el reino de los cielos en estos días, que no es un simple eslogan evangélico o algo tan sencillo como que, bueno, somos ciudadanos del reino. Eso es parte del mensaje, pero no lo es todo. Pero mire la relevancia tan importante que encontramos acá. Por eso que Marcos 1 dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Lo leímos al principio, Marcos 1:14. El tiempo del cumplimiento de dicha profecía. Y por eso el evangelista, el apóstol Marcos, dice: el tiempo se ha cumplido. Pasaron muchos siglos, ¿sabe? Para que esta visión profética que fue relatada en Daniel, que todos habíamos conocido, o muchos conocen por la imagen que siempre vemos algunas veces, se cumpliera. Y cobra sentido entonces que mi Señor Jesús diga: el tiempo se ha cumplido. Ya llegó el tiempo de este cumplimiento profético. Y el reino de Dios se ha acercado. Ese reino, esa piedra que destruye la estatua, que le cae encima a toda esa estatua y la destruye, y crece y se establece como un gran monte, se ha establecido, ha llegado. Ahora cobra más sentido cada una de las palabras del apóstol Juan hacia los fariseos. Prepárenle el camino al Señor, que nada le estorbe su paso, como un rey que viene de camino y no quiere hallar estorbo para llegar a su objetivo. Demuestren antes de bautizarse que están arrepentidos, Mateo 3. No crean que les basta con decir que son descendientes de Abraham, porque Dios puede sacar hijos. El hacha está lista para talar los árboles que no den fruto
y arrojarlos al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados, pero después de mí vendrá alguien que es mucho más poderoso. Claro, porque viene el rey. En la cultura monárquica, cuando el rey, hablando de estas monarquías donde todavía el rey representa la máxima autoridad y donde está todo el poder, cuando el rey se traslada a un sitio, el protocolo a seguir es anunciar la llegada del reino de. El reino de. Cuando llegaba el rey. Cuando llegaba un duque, cuando llegaba un príncipe, no se hacía así. Solamente se anunciaba la llegada del príncipe del reino de fulano de tal. O llegó el duque de la monarquía tal. Pero cuando era el rey mismo, el que hacía presencia, ya sea por razones diplomáticas o ya sea por cuestiones de guerra, por ejemplo, cuando iban los reyes a la batalla, eran los reinos de entraron en guerra. Y estaban en el campo de batalla los reyes de cada nación, de cada bando. Ahora usted está entendiendo mucho mejor entonces esta forma de por qué está escrito el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? El reino de los cielos. ¿Pero en qué momento se acercó el reino de los cielos? En la persona del rey. Por eso que me gusta la teoría cuando dice viene un rey. Y solamente cuando entendemos esta parte de la cultura, del contexto cultural de lo que es las monarquías, que podemos comprender el por qué está escrito de esta forma. Entonces tiene mucha más relevancia, porque el rey entonces, cuando usted lee los evangelios, el reino de los cielos es esto, el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es como. Hay una frase que me gusta en uno de los evangelios que la vamos a mirar, que Jesús dice, ¿cómo podré explicar el reino de los cielos? Dice una versión. Es decir, el rey tenía mucha carga por enseñar a su pueblo y a sus discípulos el reino, su reino. Es muy relevante esto hoy día. Es muy relevante. Y aquí vemos entonces esa maravillosa palabra de mi Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es emocionante saber que estas palabras de Daniel, que fueron dichas proféticamente en este sueño, se cumplió y que nosotros seguimos dándole cumplimiento a estas palabras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos predicando el evangelio del reino de los cielos, el evangelio correcto, usted está anunciando el mismo mensaje que anunciaba Juan el Bautista y está anunciando el mismo mensaje de Jesús y el mismo mensaje de los apóstoles. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida ahora. Se ha acercado, arrepiéntete. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de su pecado. Pero viene uno más poderoso, porque viene el rey, que él va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo ni siquiera soy digno de desatar sus zapatos. Yo soy aquel oficial que va delante anunciando la llegada del rey. Esa era la posición en la monarquía de Juan el Bautista. El que a veces, el que lleva el protocolo con la trompeta y anuncia la llegada del rey. Él está listo, escuche, para separar la paja del trigo. Quemará la paja en un fuego que nunca se apaga. Esto es parte del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora, que no hay que ser sensacionalista, que no hay que ser cineasta, que no hay que meter efectos especiales a esta parte del mensaje, es cierto. Y ese es el problema que muchas veces hoy día tenemos. Que le ponen efectos especiales a esto del mensaje del infierno, de que si no te arrepientes te vas ahí, te vas a chicharrar y todo aquello. Es verdad, eso hay que quitárselo, eso no es necesario. Pero no se puede condenar, no se puede menospreciar ese tipo de mensajes, porque forma parte del mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Y Juan el Bautista, que anunciaba la venida del Rey, dijo que eso era parte del reinado del Rey. Ahí está. Él está listo para separar la paja del trigo, indicando esto que Jesús venía con estas intenciones. Quemará la paja en un fuego que nunca se apaga y guardará el trigo en su granero. Esto es parte del mensaje. Yo no puedo entonces menospreciar este mensaje. Yo no puedo solamente presentar un solo lado del mensaje, un solo lado de la moneda, porque es lo más atractivo, porque es lo más bonito. No. Está bien, puede ser lo más bonito y todo, pero esta parte también es importante del mensaje. Esto es lo fundamental. Vamos ahora al Salmo 99.
Voy a leer la nueva traducción viviente, la NTV. Con razón ahora usted entiende, o empezamos a entender y a comprender mejor por qué Jesús le dio tanto énfasis y le dio tanta relevancia entre sus enseñanzas al reino de los cielos, porque él estaba hablando del rey, de su reino. Ahora cobra mucho mayor peso también el famoso letrerito que le colocaron arriba. Este es el rey de los judíos. Salmo 99. El Señor es rey. ¿Y qué rey, pregunto yo, no tiene un reino? Obvio, si es rey es porque tiene un reino. Si es príncipe es porque va a heredar el trono de un reino. El Señor es rey. Que tiemblen las naciones. Está sentado en su trono. Usted sabe la majestad de este rey, la misericordia, la fidelidad, lo maravilloso, lo sublime de este rey. Que dice Pablo en Filipenses que él abandonó su lugar de honor, se despojó de todos sus privilegios y se humilló metiéndose en un cuerpo de carne para parecerse a usted y a mí. ¿Usted sabe lo que es dejar la gloria? Dejar ese sitial de honor para tener que venirse a meter en un cuerpo, a tener que alimentar ese cuerpo, a acostar a dormir ese cuerpo porque se cansa, tener que sentarse en una letrina, es decir, ir al baño y hacer sus necesidades, a este rey de gloria. Permitir que lo humillasen hasta la muerte y lo tratasen peor que un perro muerto, humillado de esa forma. ¡Wow! ¡Qué rey tenemos nosotros! Está sentado en su trono entre los querubines. Entre los querubines. Para poder entender esta frase tendríamos que referirnos a Isaías cuando se convirtió, que el Señor se le presentó y dice que él vio el trono y vio a alguien sentado en el trono y vio seres alados que cubrían, que lo alababan y otros que cargaban el trono. Es decir, los querubines están directa y estrechamente relacionados a la adoración y a la alabanza y al servicio del rey. Por eso es entre los querubines. Que se estremezca toda la tierra. Nosotros estamos siendo estremecidos, amada iglesia, cuando nos exponemos al evangelio del reino de los cielos. O somos indiferentes muchas veces al mensaje del evangelio del reino de los cielos. La tierra misma entera se estremece ante el trono celestial. Y nosotros nos estremecemos cuando nos exponemos a su evangelio. Pregunto, ¿con qué intensidad nos estamos estremeciendo muchas veces? ¿Cómo tú sabes que te estás estremeciendo realmente y que el mensaje del evangelio del reino de los cielos, que ya está entre nosotros, tiene un poder sobre ti? Cuando ves tus faltas, tus negligencias, tus deficiencias espirituales, tus pecados, tus carnalidades, y eso te duele. Pero cuando piensas en eso y no te produce nada, preocúpate. El Señor se sienta con majestad en Jerusalén, exaltado sobre todas las naciones. Que ellas alaben tu nombre grande y temible. Tu nombre es santo. Uno puede decir, pastor, pero ¿cómo yo puedo alabar más a ese Dios tan majestuoso? Cuando las naciones, la creación misma, los ángeles tan sublimes en un estado de perfección le adoran. ¿Cómo yo, un ser tan imperfecto, tan rebelde muchas veces, cómo yo le puedo seguir adorando más allá de mi conocimiento, de mi habilidad o de mi capacidad, pastor? Sencillo. Cuando tú te humillas, cuando tú te rebajas para darle lugar a Él, lo estás exaltando más y mucho mejor que hasta los mismos ángeles. A pesar de tu condición, a pesar de mi condición. Rey poderoso, amante de la justicia. Miren cómo David escribía a Dios, desde una condición de rey, entendiendo un poco él su propia condición, porque él ya era rey y puede entender un poco mejor, tenía una percepción un poco mejor.
de Dios como rey. Tú has establecido la imparcialidad. Has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel. El mensaje del Evangelio del reino de los cielos nos debe de llevar a tener cada vez una mayor comprensión de quién es ese rey que tenemos y de cómo opera su reinado en nosotros. Nos debe de llevar a tener una percepción más clara de estas cosas. Y aquí está involucrada su carácter, no solo su naturaleza, no solo su capacidad de hacer y de lograr cosas, sino su carácter, porque aquí David está hablando del carácter del rey. De cómo él, porque él era rey, por eso duró bastantes años gobernando Israel, aprendió mejor a cómo gobernar, fijándose en el rey que ya tenía. Has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel. Exalten al Señor nuestro Dios. Póstrense ante sus pies, porque Él es santo. La reverencia a una monarquía depende de la naturaleza de esa monarquía. Y aquí David dice que la reverencia que se le debe tener a este rey, que es el rey del reino de los cielos, depende en gran medida por la enorme y majestuosa y sublime y hermosa santidad de dicho rey. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies porque Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes. Samuel también invocó su nombre. Clamaron al Señor por ayuda y Él les respondió. ¿Sabe qué? Es muy interesante que hoy día, en el país de España, por ejemplo, que tiene una monarquía, pero también tiene un Estado democrático, son como dos tipos de gobierno que conviven de una manera interesante, ¿no? Según el patrón, el que debe de salir a defender la nación, o el que debe de salir a defender a sus conciudadanos principalmente, no es el Ministerio de Relaciones Exteriores, es la monarquía en la representación de su rey. Y de por sí, el himno de la nación de España no tiene letra y es una marcha imperial en homenaje a la corona de España. Y es muy curioso a veces, dentro de los refranes o en su momento, que lo que usted escucha de los españoles decir: el rey me va a defender, el rey me lo va a pagar, el rey me va a ayudar. Eso es lo que típicamente dice un español. Refiriéndose entonces que ellos ven en su corona lo que necesitan y están confiados en esa corona. Y aquí dice que Moisés, que Aarón, que Samuel clamaron al Señor por ayuda de ese rey que ellos tenían. Y Él les respondió. Habló a Israel desde la columna de nube y los israelitas siguieron las leyes y los decretos que les dio. La razón precisamente por la cual el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, fue porque precisamente el nieto de Salomón se rodeó de consejeros, de malos consejeros, no siguió el camino que le trazó su tatarabuelo David, ni mucho menos el de su abuelo Salomón, y fue un rey nada sabio, fue un rey tiránico, autoritario, duro, y a él le pidió su pueblo que bajara los impuestos, que aligerara esa carga, y que eso iba a hacer que el ánimo del pueblo mejorase y eso iba a beneficiar la corona. Él les dijo: vayan y después les voy a dar respuesta. La respuesta fue precisamente por haber oído a quienes no debía oír, aparte de que el muchacho no era sabio nada tampoco. Y hizo lo contrario a lo que el pueblo le dijo. Como consecuencia, Dios levantó una rebelión en el pueblo. Y a ese líder de esa rebelión, Dios le entregó las 11 tribus, porque le dejó una sola al linaje de David. Y se dividió entonces el reinado de Israel, y entonces surgió el gobierno del norte y el gobierno del sur. Usted puede ver a lo largo del libro de Crónicas y de Reyes.
¿Pero por qué vino eso? Porque fue alguien déspota, no considerado con sus súbditos, no respondió para satisfacer las necesidades de su pueblo. Y aquí dice que este rey respondió. Y no solo respondió, sino que le dio leyes y decretos justos a los israelitas, algo que no hizo este rey. Oh Señor nuestro Dios, tú le respondiste, para ellos fuiste Dios perdonador, pero los castigaste cuando se desviaron. Exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo, en Jerusalén, porque el Señor nuestro Dios es santo. Yo te entiendo mejor esto de la palabra monte porque venimos de ese mensaje. Vamos a hablar del Salmo 19, versículo 1. Sigo con la NTV. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Está hablando de los cielos, es decir, de la creación, el firmamento. Noche tras noche lo dan a conocer. Fíjense cómo entre la creación se crea un testimonio del Creador. Entre la misma creación ya se crea un testimonio de quién es Dios. Hablan sin sonido ni palabras, es decir, en un nivel de idioma que no es comprensible al entendimiento humano, pero sí entre la misma creación. Mira el tremendo esto. Su voz jamás se oye, evidentemente usted no oye un árbol hablar, eso es lo que quiere decir, por ejemplo. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas y reavivan el alma. Entonces, pareciera que como que está hablando una cosa el salmista y luego como que desvía hacia otro tema. No. Todo esto está dentro de un contexto. Y está diciendo que las palabras del Señor son verdaderas, guían y testifican entre la creación y que todos le conocen por lo majestuoso de su reinado. Y entonces ahí hace el contraste diciéndonos ahora nosotros, los seres humanos, a los que recibimos su decreto, sus enseñanzas, que son perfectas, que reavivan el alma, los decretos de este rey. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Este rey tiene la capacidad de reavivar el alma de sus conciudadanos y de alegrar sus corazones, como ningún otro rey lo puede hacer. Esto me hace recordar la fiesta que hizo el rey Jerjes en el momento en que destituyó a la reina Vasti, creo que se llamaba, que dice según el relato que duró como 4 meses, 6 meses esa fiesta. Imagínense usted, esa gente estaba contenta, medio año celebrando, medio año comiendo costillas del rey, porque todo eso lo mandó a hacer el rey. Todo lo que se estaba comiendo, todo lo que se estaba bebiendo, todo lo que se estaba cantando, todo era porque el rey lo quiso así. Y fue tanto así, bueno, que el rey se pasó de copas, según lo que dice el relato bíblico, que andaba medio mareadito. Y ahí fue donde hubo el altercado con Vasti, que Vasti no estuvo de acuerdo con el rey, fue irreverente, y bueno, el rey en su molestia la mandó a eliminar, fuera, ya no vas a ser la reina. Y entra Esther en la historia. Pero ahí lo interesante del relato es que hubo un banquete bastante prolongado, y todo eso fue costeado por el rey. ¿Quién no iba a estar contento de esta forma? Pues bien, si a usted le parece que eso fue algo agradable, algo chévere, algo bueno, algo para socializar, para pasarla bien, ahora imagínense entonces que eso es algo temporal y pasajero, que la alegría, el corazón, el disfrute de este rey que produce entonces en sus ciudadanos es de trascendencia en la eternidad, permanece para siempre. ¡Wow! Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura,
permanecen para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. En ese pasaje precisamente del libro de Esther, al final vemos que se hace un edicto real, porque se le puso el sello del rey, en el que decía que todos los judíos tenían que ser exterminados o podían ser muertos, y que el que los matara no iba a cumplir pena de cárcel. Así que era un edicto bastante peligroso. Pero el rey dice: miren, yo no puedo echar para atrás ese decreto, porque un decreto real es un decreto real. Lo que sí les puedo recomendar, se lo digo a Esther y a Mardoqueo, es que ustedes hagan otro decreto. Yo les voy a dar la autoridad para que los judíos se puedan defender. Así que no hay ningún problema en eso. Y a raíz de eso se salió la fiesta de Yom Kippur, que prácticamente Dios libró al pueblo de Israel de sus enemigos y de morir, de ser exterminados de la tierra como nación, como raza. Pues igualmente ocurre en Cristo. En Cristo hemos recibido una autoridad para proclamar, por medio del mensaje del Evangelio, vida a los que están muertos espirituales, para que vivan por medio del sacrificio de Cristo. ¡Wow! Qué hermoso este Rey que tenemos nosotros, este mensaje del reino de los cielos. Y eso hace que tengamos una reverencia santa y pura para nuestro Señor. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. La reina de Saba, cuando fue a visitar a Salomón, quedó maravillada, quedó impactada por la sabiduría que tenía Salomón. Dice que no solamente la reina de Saba, dice que otros gobiernos vecinos venían a escuchar la sabiduría y los consejos que Salomón les daba. Fue el único periodo donde la Biblia dice, literal, que el reino de Israel tuvo paz con sus enemigos. Fue el único periodo. Y Salomón significa paz. Fue un reino potente, grande, pero fue el único. De resto, de ahí en adelante, usted ve guerra tras guerra, conflicto tras conflicto. Y si estos reyes, estas personas podían deleitarse, podían disfrutar de lo que salía de la boca de Salomón, que era un hombre como usted y como yo, y usted sabe cómo terminó, ¿cuánto más nosotros debemos deleitarnos en los manjares de la palabra de Dios que ya tenemos? Dime en qué condiciones tienes tú la palabra de Dios en tu vida y te diré cuánto aprecio y amor tienes por el Rey del reino de los cielos. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas imparcial, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal, es decir, la que está 100% pura, sin ningún tipo de procesamiento por la mano del hombre. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permita que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. ¿Cuáles son esas palabras que el salmista está rogando a Dios que salen de su boca? ¿Y cuál es esa meditación? ¿Cómo comenzó este salmista? Los cielos proclaman la gloria de Dios. Que mis pensamientos, que mis palabras sean de tu agrado. Es decir, que yo pueda contemplarte, que eso a ti te agrade, oh Rey de gloria. Así cierran las palabras este salmista. Retomamos el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 10, versículo 1. Y terminaremos con la Nueva Biblia Viva, la NBB. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para echar fuera espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los 2 apóstoles eran Simón, también llamado Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, cobrador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, miembro de los celotes, y Judas Iscariote, que más tarde lo traicionó. A estos 12 Jesús los envió y les dio las siguientes instrucciones. No vayan a los que no son judíos, es decir, a los gentiles, ni a los samaritanos.
limítense a visitar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Anúncieles que el reino de los cielos ya se ha acercado. El mensaje, el fundamento, precisamente, de la gran comisión pasa por la predicación del evangelio del reino de los cielos. Por eso hay tanto énfasis y hay hoy día una lucha doctrinal por dejar claridad sobre lo que sí es el evangelio bíblico del reino de los cielos y lo que no es el evangelio bíblico del reino de los cielos, o lo que es una distorsión de dicho mensaje. Porque es una orden directa de nuestro Señor Jesucristo. Y el no cumplirla atenta contra el respeto y la obediencia que se le debe de tener al mandato. Porque Él fue el que dijo, vayan y anuncien que el reino de los cielos, ese que ya vimos al principio de Daniel 2, ya se acerca, ya está entre nosotros. Y les dio la autoridad para hacerlos. Es decir, así como el rey le dio el anillo a Mardoqueo, porque él fue el funcionario que sustituyó a Naamán después que fue muerto por el rey. Él fue el que ahora podía hacer decretos y ponerle su sello real. Es decir, el rey está de acuerdo con esto. Por eso, el hecho de que muchos cristianos estén ejerciendo la autoridad no quiere decir que la están ejerciendo correctamente. No vayan a los que no son judíos, anúncienles que el reino de los cielos se ha acercado, curen enfermos, resucitan muertos, sanen leprosos y echan fuera demonios. Es decir, el poder del reino de los cielos va a respaldar la predicación del evangelio del reino de los cielos. El poder del rey va a representar al rey. De la misma manera que ustedes están recibiendo este poder gratuitamente, tampoco cobren por su servicio. Me gusta como dice esta versión, por eso la quise leer ahí en esta. Esta frase como que muchos hoy día como que la omiten. La otra versión dice, den de gracia de lo que de gracia han recibido, creo, pero esta versión es bastante clara hoy día. De la misma manera que ustedes están recibiendo este poder gratuitamente, tampoco cobran por su servicio. Es decir, lo mismo hacía Mardoqueo. A Mardoqueo no hizo mérito alguno para que el rey lo considerara funcionario de la corona y le otorgara el privilegio de portar el anillo real. Mardoqueo no hizo nada. Él lo que tenía era que favorecer al pueblo ahora con los decretos. Lo mismo vemos acá. Mi Señor dice, ustedes no han hecho nada, yo les estoy dando la autoridad para que proclamen mi evangelio, para que anuncien mi reino en mi nombre, y lo van a hacer y van a ocurrir estas cosas. Pero esto es lo que tienen que anunciar, esto es lo que tienen que predicar. Vamos unos capítulos más atrás, Mateo 5, versículo 1. Ahora estamos a terminar. Al ver que la multitud se le acercaba, el famoso capítulo de las bienaventuranzas, Jesús subió a un monte, allí se sentó y cuando sus discípulos se le acercaron comenzó a enseñarles. ¿Qué fue lo primero que Él dijo o que puso al principio como relevante? Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya hay un requisito, así como cuando usted aquí en la tierra, usted quiere ser ciudadano de una nación, o usted quiere tener la visa para visitar una nación, y usted tiene que cumplir con unos requisitos, y si usted no cumple con esos requisitos, usted ni que tenga lo que tenga, y que usted sea quien sea, y que usted diga lo que diga, usted no entra, a usted no se le otorga ningún beneficio. Lo mismo ocurre con el reino de los cielos. El hecho de que muchos digan, Señor, Señor, eso lo vamos a ver más adelante, no quiere decir que van a entrar al reino de los cielos, o que pertenecen al reino de su rey, del rey que ellos dicen que tienen, que es Jesús. Aquí Jesús dice, uno de los primeros requisitos, y es reconocer la necesidad. Voy a citar las palabras textuales de esta versión. Reconocen su pobreza espiritual. Esto es necesario y fundamental, es uno de los requisitos para ser ciudadano de este reino. El rey mismo está diciendo cuáles son los requisitos. ¿Usted cree que usted y yo vamos a invalidar esos requisitos? Yo creo que no, no es posible. Porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese cómo la primera bienaventuranza involucra el reino de los cielos. Así comenzó Jesús su magistral sermón que fue citado por el apóstol Mateo a partir del capítulo 5, hablando del reino de los cielos, lo trascendente que era Jesús. Ya vimos cómo en 5 capítulos más adelante mandó a los discípulos, dice que Jesús en uno de sus 12 discípulos les dio autoridad para y vayan y prediquen
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No sé si lo supieron. Así que esta primera parte del mensaje es muy relevante, es muy trascendental, porque vemos entonces el cumplimiento profético tremendo, como la misma Biblia testifica de sí misma. Testifica de sí misma. Como al principio del ministerio de Jesús se cumplieron proféticamente dos anuncios, el de Daniel 2 y el de Isaías 40. ¡Wow! Tremendo. En un solo momento hubo cumplimiento profético. Eso a nosotros nos debe alentar entonces que esto es, necesitamos una mayor comprensión para vivir, enseñar y predicar el evangelio del reino de los cielos, y así vamos a tener un discernimiento más claro a la hora de poder filtrar lo que supuestamente es reino de lo que no es reino. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo, te bendigo, Rey de Gloria. Te alabamos, honramos tu ser, Señor. Y ahora cobra más sentido estas palabras que retumban en nuestro interior, Señor, arrepentidos y convertidos. Porque este reino magnífico ha llegado a nuestras vidas y se sigue calando dentro de nosotros y profundamente, Señor, tu reino. El reino de la luz, el reino de los cielos es cada vez más tangible para nosotros, Señor, a la espera de ese maravilloso encuentro contigo físicamente, Señor Jesús. Pero ya con estas verdades, Señor, de tu palabra, de tu santo evangelio, podemos empezar a vivir mejor la plenitud y en el estado de dicho reino, Señor, porque ya está en medio de nosotros. Bendito Dios, Señor, bendice hacia tu pueblo. Señor, dale conciencias abiertas para comprender estas cosas, Espíritu Santo. Que ellos puedan, Señor Jesús, añorar. Que ellos puedan, Jesús, tener un santo y temor reverente por el Dios, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que vino como Cordero, pero regresará como el Rey de Gloria, que siempre ha sido. Bendigo tu nombre, Señor, y yo te pido que bendigas a tu pueblo esta semana. Que tú los ayudes, Espíritu Santo, con tu poder, con tu gracia, Señor. Gracias, Jesús.